que todos aquellos que se acercan al monasterio buscan vivir un tiempo fuerte de soledad, de unión con Dios, para salir más en comunión y comprometidos con sus hermanos. Que es un proceso que no solamente viven los monjes, que viven en la soledad, viven en comunidad y buscan la unidad con el Señor, sino que todo huésped que pisa el umbral del monasterio se encuentra con una soledad que va a ser un medio que lo va a ayudar a entrar en unión con Dios y en comunión con sus hermanos. La soledad, por lo tanto, no es un fin, sino que es un medio que nos va a impulsar, a incentivar hacia la unión con el Señor y hacia la comunión fraterna. Y acá hay un texto no muy usado en este aspecto, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 30 al 34, en donde se nos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado, desierto, a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces acá tenemos una motivación para entender este alejamiento de la actividad rutinaria y absorbente cotidiana de nuestra vida, y entender entonces cómo es importante esa soledad, pero una soledad que nos debe llevar a un encuentro profundo con el Señor. Soledad para la unión con el Señor y para la comunión con los hermanos. ¿Cómo vivir la soledad? Asumiéndola en un ambiente de silencio propicio, que es lo que favorece y facilita a los monjes y a los huéspedes el monasterio. En esa soledad silenciosa, uno se va evaluando y va viviendo una verdadera introspección, va profundizando, se va sumergiendo, se va zambullendo en su interioridad y se va conociendo mejor a sí mismo, hasta llegar finalmente a un tope que es el encuentro con Dios, el misterio de Dios que está latente y palpitante en el fondo de nuestros corazones. Cuando se encuentra dentro de esa soledad, ve que es una soledad poblada por la presencia de Dios. ¿Qué hace el monje? Busca lo que decíamos al principio, unirse al Señor, la experiencia de Cristo, la experiencia del Señor. Hay muchas maneras de unirse al Señor y de encontrarse con Él en un monasterio, y no solamente en un monasterio. Pero en especial, como un ejemplo, podríamos tomar algo muy típico de la vida monástica, del aporte del monasterio, que es, en la soledad, buscar la unión con Dios a través de la lectura orante de la Biblia. La lectio divina, llamado hoy en día. Esa lectura orante de la Biblia, en la soledad realizada, me lleva a una unión más profunda, más íntima, más amistosa y más pacificante con el Señor Jesús. Una vez vivida esa experiencia, que es lo que el monasterio facilita a los que se acercan a él y al mismo tiempo es la que realizan y viven, procuran vivir los monjes, tenemos un tercer aspecto. El tercer aspecto es no solamente asumir una soledad, encontrarse con el Señor, sino que todo eso debe llevarnos a un compromiso con nuestros hermanos, a la comunión. Soledad para la unión con el Señor y para la comunión con los hermanos. Porque si yo vengo al monasterio y una vez que dejo el monasterio, me olvido de todas estas experiencias y me olvido de mis hermanos,
esa oración ha sido una oración desencarnada y mi venida al monasterio ha sido alienante. Entonces yo les leo el pedacito siguiente de los versículos que les he citado, donde dice así: y que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado, pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. Ahí viene el compromiso, la comunión con los hermanos. Al dejar el monasterio, yo tengo que estar más comprometido con Dios y más solidario y comprometido con mis hermanos. Y tener una verdadera experiencia de fraternidad con mi hermano y con mi comunidad o con mi familia o con mis amigos. Y yo les voy a terminar esto, o les voy a ilustrar esto, con un ejemplo benedictino, digamos, relacionado con el libro de los diálogos de San Gregorio el Grande, que fue un gran papa y que fue el único biógrafo de San Benito. En un capítulo de los diálogos, hay que ponerse en el contexto de esa época, San Gregorio narra que el párroco de la parroquia cercana a la ermita donde vivía San Benito, una vez en sueños, en esa época se le daba mucha importancia a los sueños, se le apareció en sueños Tata Dios y le dijo: ¿sabés qué fiesta es mañana? No, le dijo al párroco. Y entonces el Señor le contestó: pero es la fiesta de mi hijo, es Pascua, Pascua de Resurrección. Ah, cierto, dijo el párroco. Bueno, vas a hacer esto, le dijo Tata Dios. Mañana vas a celebrar como corresponde con tu feligresía la fiesta de Pascua, la fiesta de mi hijo. Y después, el detalle humano, vas a ir a una panadería y vas a comprar una rosca de Pascua y se la vas a llevar al hombre de Dios Benito, que está a 2 o 3 kilómetros cerro arriba en una ermita orando, y que como no tiene ni computadora, ni celular, ni radio, ni ningún otro medio informático de los que tenemos hoy en día, no sabe que es el día de Pascua. Bien, al día siguiente el párroco, el sacerdote, se despertó y se acordaba perfectamente de lo soñado y puso en práctica los consejos que le había dado el Señor. Celebró la Pascua, fue a una panadería, compró la rosca de Pascua y se puso a caminar cerro arriba hasta la ermita donde vivía este venerable varón llamado Benito. Y entonces, llegada a la ermita, lo saluda y le dice: hermano, vengo a visitarte porque hoy es Pascua, es el día de Pascua. Entonces San Benito, dándose vuelta, lo miró fijamente, así narra San Gregorio en el libro de los diálogos, y le dijo: para mí verte a ti es Pascua, tu visita es Pascua para mí. Lo que significa, podríamos decir como moraleja, que mi hermano, nuestro hermano, la experiencia de fraternidad, de comunión que tenemos con nuestros hermanos, es una experiencia pascual. Y tiene mucho más importante, aunque parezca mentira, que las celebraciones, digamos, por ejemplo, litúrgicas relacionadas con la Pascua. Pascua es la experiencia fraterna. Y hay un texto muy hermoso que sale en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, 3, versículo 14, donde dice que hemos pasado, es decir, Pascua, de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Es decir, el amor fraterno, el amor comunitario es una experiencia pascual.
Y el test de que nuestra vivencia de oración que hemos tenido en el monasterio ha sido positiva y fecunda, va a estar dada por el compromiso que tendremos solidario con los hermanos que nos rodean en la vida cotidiana fuera del monasterio.